Oscar, tenemos que hacer, yo creo que un homenaje a esos jóvenes que han muerto en este plan pistola y en este plan pistola que hemos venido reportando desde la semana pasada, sobre todo también en Antioquia, pero en la región Caribe, porque es muy preocupante, incluso ya lo ha dicho el propio ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, que claramente pues esto genera un golpe importante a la fuerza pública, porque lo que estamos viendo en Bolívar, en Atlántico, en Antioquia, pues es esta intención del Clan del Golfo de volver a tener una operación como la que teníamos en la época del narcotráfico de Pablo Escobar, de ponerle precio a los policías en nuestro país. Así es, Camila, y mire que, claro, por supuesto, nos duele profundamente en el alma el asesinato de nuestros policías en todo el país, por orden además por retaliación del Clan del Golfo. Pero Camila, también duele la manera como los están asesinando, los están matando, indefensos, casi todos en sus casas, cuando están descansando, algunos en vacaciones, totalmente indefensos. Ahí no hay enfrentamientos, no hay ningún tipo de enfrentamiento contra otros enemigos o contradictores. Camila, la manera como los están asesinando cobardemente duele mucho más. Y yo sí creo que en estos casos, estos macabros decisiones que toman estas organizaciones criminales deben tener un pare. En algún momento el Estado colombiano tiene que responder, Camila, porque es muy triste, muy lamentable la forma como 23 uniformados, miembros de la Policía Nacional, han sido asesinados en Colombia en las últimas semanas, Camila. Exactamente, y bajo ataques han muerto varios miembros de la fuerza pública y hoy vamos a recordarlos. Uno de ellos es el soldado profesional Julio César Vázquez, que falleció en Jamundí, en el Valle del Cauca. También el soldado profesional Luis Carlos Galíndez Salamanca, que murió en Vega, en el Cauca, Hugo Mario, porque también su región, el Valle del Cauca, el Pacífico colombiano, pues está teniendo miembros de la fuerza pública que han sido abatidos en medio del conflicto. Claro, Camila, y no solamente es el Clan del Golfo, también las disidencias de las FARC, en este caso las disidencias que lidera alias Iván Mordisco. Hace algunos días en el municipio de Suárez, en el norte del Cauca, en la tierra de la vicepresidenta Francia Márquez, pues asesinó a Víctor Manuel Sánchez Zapata, un patrullero de la policía de apenas 24 años, llevaba 4 años al servicio de esa institución. Un francotirador le disparó desde un cerro cuando estaba patrullando una calle de la población, un ataque por la espalda, leve, cobarde, y en este caso las autoridades han señalado a este grupo disidente de la FARC como el responsable de este hecho, que hace parte de ese plan pistola que estos grupos criminales han lanzado desde hace algunos días en todo el territorio nacional, Camila. En el departamento de Córdoba asesinaron al soldado profesional José Francisco Espitia en Chimá, Córdoba, que es otro de los miembros de la fuerza pública que ha caído en medio de este conflicto que estamos viviendo en Colombia y que muchos, dependiendo con quién se hable, consideran que se ha agravado o no. También el soldado profesional Luis Carlos Vargas Gutiérrez, que falleció en Segovia, en el departamento de Antioquia, un niño, y por eso, pues un saludo a sus familiares, a su madre sobre todo, porque son las personas que más están sufriendo en estos momentos. El soldado profesional Nafer Rentería Viloria, que falleció en Antioquia, en el municipio de Turbo. El subintendente John Jairo Evangelista Monterrosa, de 42 años, de la Policía Metropolitana de Cartagena. El patrullero Andrés Felipe Carrillo Bayona, de 21 años, de la Policía Metropolitana de Cartagena, Jennifer, que ahí es donde también se empezaron a prender las alarmas de cómo este es un accionar distinto, porque estamos viendo el plan pistola en ciudades capitales como La Heroica. Un asesinato a sangre fría, Camila, que se dio en el corregimiento de Pasacaballo a principio de la semana pasada. Estos dos policías se encontraban haciendo sus labores de rutina, no se estaban enfrentando a un robo ni a un hecho violento, estaban simplemente ahí mirando a la gente, requisando gente. Pasan unos personajes en motocicletas, desenfundan sus pistolas y los matan. Ahí los dejan 2 personas que pierde la Policía Metropolitana de Cartagena en este plan pistola. El subintendente Deimer Díaz Pérez, de 36 años, en Carepa, Antioquia, también fue asesinado. El patrullero Jorge Luis García Mesa, de 39 años, en el municipio de Chigorodó, en Antioquia. El subintendente Nelson Cárdenas Carmona, de 34 años, en Salgar, Antioquia. El patrullero Edwin Agustín Feria Mercado, de 41 años, en Simití, Bolívar. También en Simití, Bolívar, la patrullera Belén Karina Durán Ortiz,
de 24 años. El patrullero Cristian Juvenal Mora, de 25 años, en La Apartada, en Córdoba. El patrullero Andrés David Padilla Mejía, de 29 años, en el municipio de Lourdes, en norte de Santander. El patrullero Aldair Manuel Urando Sariego, de 20 años, unos niños, en Sariego, en Ciénaga de Oro, en Córdoba. En Tarazá, Antioquia, el patrullero Lenin Rafael Suárez Osorio, de 27 años. En Suárez, Cauca, Hugo Mario, el patrullero Víctor Manuel Sánchez Zapata, de 24 años, que usted lo mencionaba y decía que no solo es el Clan del Golfo, sino también las disidencias de Iván Mordisco. Y en Arauca, en Saravena, el auxiliar Justin Alfonso Olivos González, de 21 años, que también fue asesinado de la policía por parte, pues, de esta estrategia que están utilizando los grupos al margen de la ley para, pues, mandar un mensaje. Y yo no sé, Hugo Mario, me decía un oyente en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que es como la retaliación que están teniendo, por ejemplo, en el Clan del Golfo, por cuenta de la purga que también se hizo desde el gobierno nacional de oficiales corruptos, que ahora, pues, fueron reemplazados por unos mucho más jóvenes que tienen, pues, todavía no han sido, son menos corruptibles, digámoslo así, y entonces no han llegado a esos acuerdos en territorio, como sucede con otros miembros de la fuerza pública, para dejar operar a estas organizaciones criminales que finalmente tienen como negocio principal el narcotráfico, que esa podría ser otra visión frente a por qué se está teniendo esta reacción por parte de estos grupos al margen de la ley. Claro, y ha sucedido en el pasado, Camila. Estos grupos criminales intentan debilitar a la fuerza pública, atacando por la espalda y asesinando a sus integrantes. Lo hizo, usted ya lo recordaba, en su momento, el cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar, pero lo han hecho muchas veces otros grupos dedicados al narcotráfico. Es la forma de generar terror, zozobra, y de atemorizar a los policías y a los militares que están en las zonas más apartadas del país, tratando de librar una lucha contra esas bandas dedicadas al tráfico ilegal de estupefacientes. Así que, pues, esperemos que el gobierno, Camila, y los altos mandos de ejército y policía tomen acciones para proteger a sus hombres, a sus tropas. Hugo Mario, y esta escalada contra la fuerza pública, contra el ejército y contra la policía por parte del Clan del Golfo, tiene particularmente la motivación que fue que le dieron de baja a alias Chirimoya. Chirimoya era el tercer hombre dentro de la estructura criminal del Clan del Golfo, y al parecer ahí estuvo la motivación que ha tenido el Clan del Golfo para iniciar esta ofensiva terrorista contra la fuerza pública. Como le digo, en Córdoba ayer fue muerto, fue asesinado un policía más, un intendente también. En Bolívar, en la región Caribe, Camila, desde La Guajira hasta Córdoba ha habido muertes de la fuerza pública por parte del Clan del Golfo en esta escalada terrorista. Básicamente, Camila, una estrategia mafiosa. Usted lo mencionaba al principio, lo que pasaba con el cartel de Medellín o con estos grupos narcotraficantes que decían plata o plomo. Ustedes se pueden acordar perfectamente que juez que no se dejara corromper, que juez que no se dejara comprar, que policía que no se dejara comprar por los narcotraficantes o los señores del cartel de Medellín o del Valle del Cauca, pues simplemente eran asesinados. Esto puede ser lo que está pasando, según lo que le decía a usted, Camila, el oyente que le mandó este mensaje. Si no se deja corromper, entonces pues le doy bala, le doy plomo, plata o plomo. Recuerden esa frase. Mire, aquí me están escribiendo en el 301-764-4108 los oyentes, Hugo Mario, por ejemplo, uno que conoce mucho del tema del conflicto y dice que para el ELN es algo usual en sus zonas de influencia, muchas rurales o semiurbanas como Arauca, que lo han hecho siempre particularmente con los francotiradores, que para las disidencias es algo más concentrado en el Cauca y en el sur del valle, que usan explosivo, no tanto sicarios o francotiradores, y que para el Clan del Golfo, en cambio, sí es muy usual que se use el sicariato para asesinar a estos policías, que no es que estén en una operación, no es que estén en ningún combate ni nada, sino simplemente, como pasó en Cartagena, que estaban prestando pues el servicio de haciendo rondas por las calles de la capital. Clan del Golfo, Camila, pues es una organización criminal que surge como consecuencia de la desmovilización de las bandas paramilitares.
en la época de Álvaro Uribe, en el gobierno de Álvaro Uribe, y esos grupos estaban acostumbrados, cuando eran considerados grupos paramilitares, a contratar a sicarios para asesinar a integrantes de la Policía Nacional y del Ejército Nacional, y lo siguen haciendo ahora como Clan del Golfo. Y las disidencias y el ELN, como dice el oyente, por supuesto también intentan ejercer un control territorial en diferentes regiones del país, y lo hacen atacando por la espalda, intimidando de esta forma a los miembros de la fuerza pública, utilizando el llamado Plan Pistola justamente para mantener su hegemonía sobre la tropa y sobre la fuerza pública en esas zonas de Colombia. Y esto sí, como dice Jennifer, Oscar, nos devuelve a épocas de Pablo Escobar, que es el accionar del Clan del Golfo, que tiene su origen en el mismo territorio de donde es Pablo Escobar, en Antioquia. Así es, Camila, pero mire, en este caso concreto que nos estamos ocupando en la mañana de hoy, sobre el Plan Pistola del Clan del Golfo, Camila, le quiero anunciar lo siguiente. El gobernador de Córdoba, hoy una de las medidas que acaban de hacer pública es que se suspenden las vacaciones de los miembros de la fuerza pública, de la policía, que tenían todo el derecho a ir a sus casas a descansar. Se suspenden las vacaciones, se ordena un acuartelamiento de primer orden para que regresen a las estaciones, y además se les va a permitir, eso es lo que dice el gobernador de Córdoba, la posibilidad de que vayan armados, aquellos que tengan que por obligación ir a sus casas a descansar, a dormir, que vayan con su arma de dotación. Recuerda usted que ellos dejan su arma de dotación en la estación de policía o en su lugar de trabajo, y luego al día siguiente retoman el arma. Pues la decisión que tomaron en Córdoba es que se suspenden las vacaciones para los miembros de la fuerza pública, y además van a poder disponer del arma de dotación cuando vayan a sus casas. Y estas medidas también fueron muy parecidas, Camila, a las que en su momento, cuando Pablo Escobar ordenó la muerte criminal, de forma criminal, ordenaba el asesinato de los policías, también había que tomar este tipo de precauciones. Yo creo que esas medidas hay que tomarlas, Camila, porque lo que no puede suceder es lo que está sucediendo, que nuestros soldados, nuestros policías estén siendo asesinados cobardemente y casi que sin poder defenderse. Pues por eso es que lo que no se nombra no existe, y por esa razón es que hoy hemos decidido pues nombrar a aquellos soldados y policías que han fallecido en medio de estas retaliaciones de grupos al margen de la ley, como el Clan del Golfo, como el ELN o como las disidencias de las FARC.